está David Tuesta, exministro de Economía, pero además presidente del Consejo Privado de Competitividad. David, ¿cómo le va? Muchas gracias, bienvenido a Punto Final. Buenas noches, Mónica, gracias. Empecemos por lo último que hemos escuchado. La minería entre informal y legal mueve alrededor de 7.000 millones, es decir, que esto se postergue por 6 meses más, después que en los últimos 7 años solamente se ha formalizado menos del 3%, es absolutamente irrelevante, porque esto no va a solucionar el problema, ¿no? Sí, y además, entendiendo que esto tiene un proceso de 7 años en que se ha venido postergando hasta el día de hoy, pues el Estado se posiciona ante estos mineros como un actor débil, no creíble, siempre postergan sus decisiones, hoy lo vuelven a hacer, además han dado la normativa 6 meses con posibilidades de extenderlo para 6, extenderlo, ¿no? Y con lo cual, pues esto va a seguir de la misma manera. Además, en un año preelectoral. Sí, sí, mira, acá desde el inicio los incentivos han estado mal puestos, es decir... Y son perversos, ¿no? Totalmente, porque los incentivos han estado por el lado que formalízate, en principio, pero no han estado puestos sobre la mesa las sanciones en caso de no hacerlo, no han sido efectivas. Y tampoco han estado colocados mecanismos de, a ver, cómo integra socialmente ya no solamente a los mineros informales, sino a todo el ecosistema, es decir, negocios, comercios, bodegas, hoteles, que están alrededor de eso, que se estima que son como 300.000 personas. Y toda la ilegalidad que se mueve alrededor, ¿no? Totalmente, y con los precios subiendo además, los incentivos crecen más, los números de participantes crecen más, hay más familias involucradas y se va haciendo más complicada la solución. Ahora, pero el Congreso no va a levantar esa posibilidad, porque además también es liquidez electoral para ellos, eventualmente, en próximas elecciones, o sea, eso también queda claro, ¿no? Es un negocio creciente, además, ojo, o sea, los mineros informales tienen su brazo formal, ¿no? Que son aquellos que les pueden dar directamente el dinero. No sé si la normativa electoral o, bueno, la manera como llegue se puede hacer trazabilidad, en fin, o sea, yo creo que todos los incentivos están puestos políticamente para que esto no se solucione, ¿no? Bueno, en el CADE, digamos, el lema fue de la degradación a la construcción, entiendo. Pero ¿podemos decir que hoy el Estado peruano es un Estado degradado? No sé si... es una palabra bastante fuerte, por, ¿no? Por eso pregunto, porque esa era, digamos, la frase que resaltaba en la última conferencia de ejecutiva. A ver, en términos de grado de inversión, al menos no estamos degradados todavía, ¿no? Al menos en eso. Pero sí hay un debilitamiento claro, ¿no? Que no es de ahora, este es un debilitamiento progresivo. Yo creo que el detonante fue todo el tema del caso Odebrecht, la corrupción. A partir de ahí, todos los presidentes... ¿Ha ido evolucionando? Yo creo que sí, ¿no? Este gobierno sí se dice que es débil, pero el anterior también fue débil y el previo fue débil, o sea, desde el 2012, 13, yo diría que se ha ido observando esta debilidad. Y claro, justamente retroceso en las reformas que se debían haber continuado realizando, ¿no? Ahora, y en términos políticos, ¿qué impacto tiene el hecho de que estaba previsto que vaya la presidenta, estaba previsto que vaya el ministro de Economía y que no vaya? Y en el caso del ministro de Economía, en los últimos 10 años esto no ha ocurrido nunca. Es decir, que un ministro o alguien del Ejecutivo no haya estado presente en la CADE es una situación que evidencia que hay un divorcio entre el empresariado y el propio gobierno. Esa podría ser una lectura, efectivamente, Mónica, pero en el caso del Ministerio de Economía se entendía que estaba en plena negociación del presupuesto, una negociación súper complicada, que si tú dejabas realmente horas para irte a Arequipa, en ese momento, el 30 de noviembre tenía que aprobarse, su presentación estaba previsto, me parece, para el día 27 o 28, entonces... Sí. Pero el premier pudo ir, ¿no? Ese es el tema, ¿no? El y tema es que la presidenta iba a ir, pero aparentemente no le gustó el formato, le dio una pataleta, El tema es exactamente, que no había representación del gobierno. Yo, mire, hay dos lecturas acá también. La primera es... Bueno, efectivamente, una cierta desazón por parte del empresariado, pero por otro lado, cuando daban una segunda reflexión al tema, decían, ¿para qué va a venir? ¿No? Si realmente los actos que vienen... No hay respuestas. Los actos que exactamente, la práctica que viene dando el gobierno son cada vez más decepcionantes, ¿no? ¿Qué podía contarnos distinto que se le podría creer a la presidenta? Ahora, usted ha tocado 3 temas que son importantes dentro de esta conferencia. Uno de ellos es el tema del crimen que nos agobia, ¿no? Para la autoridad vinculada al Ministerio del Interior y, en fin, para todo el proceso de seguridad, la situación está mejorando, pero lo que sí estamos inmersos en medio de este azote. ¿Cómo lo analiza usted?
Mira, a mí realmente me indigna como a todos los peruanos cuando dicen que acá no pasa nada, que está mejorando, ¿no? Las cifras no mienten, ¿no? Todas las cifras indican un claro deterioro. O sea, lo contrario. Totalmente lo contrario, y varios indicadores, ¿no? Justo en el CAE presenté 4 o 5, uno ve los ratios de robos a los negocios, homicidios, secuestro, extorsión, etcétera, todos creciendo a 2 dígitos, ¿no? El de robo de negocios creciendo a más de 200% Sí. en 2 años, en 2 años. Y O sea, claro, y no es solo un tema de inseguridad, es un tema económico. La economía, los estudios, la evidencia señala que la economía explica de alguna manera también el tema crimen. El crimen suele crecer cuando la economía se degrada, ¿no? Definitivamente. Pero también hay una inacción y falta de planeamiento y gerencia por parte del Estado. Fíjate que el No presupuesto... me va a decir lo que dijo Acuña, ¿no? Roban porque hay plata. Bueno, pero O fíjate... sea, hay plata efectivamente, pero lo que hay es una no respuesta de parte del Estado. Totalmente. Y fíjate, en el tema del presupuesto de orden interno, desde el 2021 a la fecha ha subido en más del 20%. Correcto. Y la tasa de delincuencia se ha disparado a 56. O sea, 56. sí, o sea, a más plata se le ha metido, pero ¿a dónde es el tema? El problema es justamente, ahora se está discutiendo el presupuesto público, por ejemplo. Entonces yo digo a veces, más de ver la cifra, cuando se incrementó un 4%, lo que hay que ver es, oye, ¿ese presupuesto para qué sirve? Porque en educación, por ejemplo, se ha incrementado el presupuesto en 40%, y la educación, ¿dónde va? Las escuelas... ¿Pero qué es? ¿Planilla? Básicamente, los recursos están mal asignados. Crece el presupuesto, pero va al sitio inadecuado. Y bueno, y en el Congreso también están pidiendo un presupuesto de cerca de 1.500 millones de soles. En realidad... Eso ya nos sorprende, ¿no? Realmente ahí... Pero sí genera más indignación. Totalmente. Y el peruano está molesto, está muy complicado y eso es muy peligroso para lo que va a venir. Sin duda, porque, fíjate, de mes tras mes sube la impopularidad o baja la popularidad de la presidencia, se incrementa la insatisfacción en torno a los problemas que enfrentan los peruanos, y esto al final se está observando en un declive en el índice de democracia en el Perú, ¿no? Uno puede observar que el índice de democracia de The Economist, por ejemplo, Perú ya está prácticamente en el piso, y eso va a tener una repercusión en las elecciones del 2026 con seguridad. Nos estamos jugando un guachito ahí en la lotería. Pero nos jugamos un guachito Bueno, hace 6 años, ¿no? Probablemente más de 50 guachitos, ¿no? Bueno, Porque van a ser... Claro, bueno, pero en fin, por lo menos antes habían quinquenios, ahora no sabemos exactamente qué es lo que puede pasar. Sin duda, porque en la práctica ya el país ha dejado de ser un régimen presidencialista a ser un régimen parlamentario chicha, ¿no? Porque no es un parlamentario ordenado, ¿no? Como otros países, sino a la mala, como estamos observando ahí, como consecuencia de la fragmentación política existente, ¿no? Chicha y en círculos peligrosos que tienen que ver con investigaciones, que tienen que ver con la judicialización de la política, porque están metidos cada uno en agendas específicas que los vinculan a lo que hacen. Es decir, cada voto ahí vale y lamentablemente nos están llevando al despeñadero. Y en esas circunstancias cuesta ya en lo económico ser pues optimista, ¿no? Este año vamos a cerrar seguramente por encima de 3.1, el próximo año algo menos, pero claro, con un escenario electoral político que quién sabe qué cosa va a pasar, más allá de las buenas noticias que por otro lado viene por Chancay, adjudicación de APPs, pero la política te puede tirar la recuperación y la verdad de la que, confianza que ahora. decimos siempre, hay que seguirle poniendo velas a Julio Velarde, porque en realidad la parte financiera, ¿no? El tema del valor del sol en relación a otros países pone al Perú en una situación mejor, pero por todo lo demás, es decir, la inestabilidad política, la inseguridad, los problemas de educación, los problemas de salud, no nos dan la posibilidad de mirar futuro. En la mañana estaba escuchando una información sobre la cantidad de jóvenes que se han ido del Perú y estamos hablando de más de 1 millón. Y seguramente lo que se están yendo es el mejor capital humano que existe en el país, es una pérdida de capital humano futuro, y la verdad, con el nivel de educación, la forma, digamos, otra degradación que existe ahí bravísima, más del 90% de los estudiantes de primaria y secundaria no tienen los conocimientos mínimos de matemáticas. O sea, nos vamos quedando en una circunstancia con perspectivas mínimas, ¿no? A futuro, ¿no? Y cuando los empresarios, cuando ustedes analizan el tema de la competitividad y ven las respuestas de los miembros del gabinete o del propio Congreso, o sea, ¿cómo evalúan esto? ¿Esto es ineficiencia, ineficacia o simplemente están en una burbuja donde se ha hecho un pacto, donde no se agrede ni el uno y el otro y el país que se vaya al diablo? Totalmente. Están, yo creo, todos alineados en función a intereses muy mezquinos, ¿no? Particulares, partidarios, personales, de intereses que de repente están detrás, como en la minería ilegal, con toda seguridad, ¿no? Eso huele así, ¿no?
Y yo escuchaba al representante del Banco Mundial y habla también en términos de competencia, de competitividad y producción, estamos de la tabla hacia abajo, ¿no? Así es, sí, la presentación de Norman Loaiza justamente señalaba eso, ¿no? La comparativa entre otros países emergentes asiáticos que tienen claro el crecimiento. Acá nos hemos olvidado de eso. Y los países alrededor, por ejemplo, Colombia, se decía que estaba mejor, y estamos hablando de que tiene un gobierno socialista, pero está en mejores condiciones de competencia, y ya ni hablar pues de Chile y otros países, ¿no? Y sí, es que claro, son países, nuestros vecinos de la Alianza del Pacífico, por ejemplo Chile, Colombia, México, tienen una mejor institucionalidad que la nuestra, ¿no? A pesar del tipo de gobierno que tienen, gobiernos más estables, y eso al final es importante para la interacción, incluso con el sector de la inversión privada. De hecho, de acá para adelante, como te digo, ¿no? Es bastante difícil, si no vemos liderazgo con los que tienen que tomar decisiones en políticas públicas, que es el Estado, las propuestas, por ejemplo, que hemos trasladado en el CAE, pues quedan flotando, quedan en el aire, ¿no? Requiere quien las ejecute. Y no es el empresariado quien tiene que ejecutar esas políticas, es el gobierno. Claro, pero es la primera vez, por lo menos en mucho tiempo, que hay una coincidencia entre lo que señala y evalúa el empresario en relación al poco respaldo del gobierno y la población. Es decir, en la encuesta de la conferencia salió básicamente en el mismo porcentaje paupérrimo que la población está señalando de respaldo hacia la presidenta Boluarte, ¿no? O sea, ese ha sido otro de los momentos de enojo, pero en lugar de tomar, digamos, acción frente a eso, lo que llama la atención es que empresario y población están en este momento leyendo lo mismo. Sí, ese es un poco el problema de acá en lo que resta del año, ¿no? Esto se combina además con un contexto de varios partidos, varios movimientos políticos postulando. Yo creo que vamos a tener una cuestión increíble, digamos, no sé cuántos partidos finalmente van a terminar candidateando. Y las consecuencias de eso, o sea, ¿qué tenemos? Si tenemos ahora creo 32 partidos, creo que puede llegar hasta 50 y pico, sí, claro. O sea, tienes ahí 30, 50 aventureros en el fondo. Aventureros. Porque no hay partidos. 39 partidos. Exactamente, son aventureros detrás. Y eso es lo que preocupa, o sea, el futuro del país está hoy jugándose en la tómbola. ¿Cuál es el rol que debe tener el empresario en una situación de esta naturaleza? Ser vocal, ser más vocal, lo único que nos queda, ser más vocal, expresar claramente, o sea, dejarse las medias tintas, ¿no? Respecto a lo que significa el actuar de este gobierno, que está claramente de espaldas al pueblo, ¿no? ¿Usted ve alguna posibilidad de cambio de timón antes del 26, no? Difícil anticiparlo, ¿no? A ver, si uno sopesa un análisis costo-beneficio, siempre es preferible la estabilidad, ¿no? Del gobernante. Se ha elegido tal, pero... La estabilidad dentro de la inestabilidad política. Lamentablemente lo que acaba de decir es correcto. Es un gran problema. Muy bien. Gracias a David Tuesta por estar con nosotros en Punto Gracias, Final. Mónica.